Una mendiga está a punto de salvar a un niño de ahogarse cuando nadie más tuvo el valor de arriesgar su vida. Lo que sucede después cambiará el destino de 3 almas para siempre. Un hombre poderoso con un corazón de hielo, una mujer ambiciosa dispuesta a todo por mantener su posición, y un ángel en harapos, cuya belleza va más allá de lo que los ojos pueden ver. El amor verdadero se revelará en el lugar más inesperado, donde la humildad vencerá al orgullo en una batalla que te dejará sin aliento. Quédate hasta el final para descubrir cómo un acto de valentía puede transformar vidas enteras. Déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y suscríbete para más historias que llegarán directo a tu corazón. Cada like ayuda a alimentar a un perrito abandonado. El grito desgarrador de un niño rasgó el aire como un cuchillo, atravesando el rugido ensordecedor de las aguas turbulentas. Miles de litros se precipitaban violentamente sobre las rocas milenarias del majestuoso cañón del sumidero, creando una sinfonía natural que, en aquel instante fatídico, se transformó en el telón de fondo para una tragedia inminente. El pequeño cuerpo de Miguelito pendía peligrosamente sobre el abismo, sus manitas aferrándose con desesperación a una saliente rocosa que amenazaba con ceder ante el menor movimiento. «Mi hijo se está ahogando», gritó una mujer entre la multitud paralizada. «Por Dios, alguien haga algo». Los turistas, convertidos en estatuas por el pánico, observaban impotentes la escena. Nadie se atrevía a desafiar la furia del río Grijalba, cuyas aguas parecían tener hambre de sacrificios ese día. Nadie, excepto una figura solitaria y desaliñada que se abrió paso entre la gente con la determinación grabada en cada poro de su piel, curtida por el sol y las dificultades. Dolores Ramírez, con sus ropas gastadas y su dignidad intacta, no dudó un segundo. Sin quitarse su viejo chal, sin pensar en su propia seguridad, se lanzó al agua con la elegancia de quien ha vivido siempre entre sacrificios. La multitud contuvo el aliento mientras su cuerpo se sumergía y emergía, luchando contra la corriente con una fuerza sobrehumana que solo el amor desinteresado puede conceder. 40 minutos antes, en ese mismo mirador que ahora era escenario de heroísmo y desesperación, Rodrigo Montero contemplaba distraídamente la pantalla de su teléfono móvil último modelo. Sus zapatos italianos brillaban bajo el sol implacable, y su traje hecho a medida contrastaba con la indumentaria casual de los demás turistas. Para él, las cataratas del sumidero no eran más que un telón de fondo para una llamada de negocios importante. Las personas son como libros, pensaba con fría arrogancia, mientras revisaba los mensajes urgentes de su cadena de joyerías de lujo. Si la portada no cautiva, el contenido raramente vale la pena explorar. El murmullo constante de la multitud, el canto ocasional de algún ave exótica y el rugido eterno de las aguas formaban un paisaje sonoro que apenas registraba. Su mundo estaba en otra parte, entre gemas preciosas y números en pantallas digitales. Fue entonces cuando la vio por primera vez. Una mujer se acercaba entre la multitud, avanzando con pasos inseguros pero decididos. Su cabello negro, largo y desaliñado, enmarcaba un rostro que, a pesar del cansancio evidente, conservaba una belleza natural y perturbadora. Sus manos, ásperas por el trabajo, sostenían con firmeza las correas de una vieja mochila que parecía contener sus únicas pertenencias. «Disculpe, señor», dijo Dolores, su voz suave pero clara emergiendo entre el rugido de las cascadas. «No quiero incomodarlo, pero ¿podría ayudarme con algo para comer? No pido mucho, solo lo que pueda ofrecerme». Rodrigo levantó la mirada de su teléfono, sus labios dibujando una sonrisa sardónica mientras la examinaba con detenimiento, como quien evalúa una mercancía de dudosa procedencia. «¿Aquí? ¿En un lugar como este vienes a mendigar?», preguntó con desdén, haciendo un gesto amplio hacia las majestuosas cataratas. «¿Donde los turistas vienen a maravillarse con la naturaleza? ¿Tú vienes a hacer un espectáculo de tu miseria? ¿Esperas que sienta lástima por ti?». Los ojos de Dolores, profundos como pozos de agua cristalina, sostuvieron su mirada sin vacilar. No había resentimiento en ellos,
solo una dignidad inquebrantable que desconcertó momentáneamente a Rodrigo. «No vine a pedir lástima, señor», respondió ella con una serenidad que contrastaba con la hostilidad de él, «porque mi espíritu no se alimenta de migajas ni de autocompasión. Vine solo a recordar que todos somos humanos y que la grandeza no está en lo que se posee, sino en lo que se comparte». Sus palabras, cargadas de una sabiduría que no correspondía a su apariencia humilde, golpearon a Rodrigo como una suave brisa que, sin embargo, mueve las ramas más rígidas del árbol. Por un instante fugaz, algo se removió en su interior, una incomodidad que no supo identificar. «Humanidad, qué interesante», repitió con tono burlón, recuperando su compostura. «Los mendigos siempre tienen una excusa, una historia. ¿Y después qué? ¿Gastas lo que recibes en vicios?». Dolores suspiró profundamente, como quien ha escuchado 1000 veces la misma melodía desafinada. Es fácil juzgar desde el confort de quien nunca ha sentido el frío de las calles ni el peso del hambre. Respondió, sus palabras firmes pero sin rencor. «No se preocupe, no insistiré. Solo le pido que no vea mi pobreza como un crimen. Ponerse en el lugar del otro es como caminar descalzo por un sendero desconocido. Solo entonces se entienden las piedras cuando hieren los propios pies». Entre la multitud que abarrotaba el mirador, Miguelito, el niño de 7 años, hijo adoptivo de Rodrigo, se movía con la inquietud característica de su edad. Su gorra azul con el emblema de su equipo de fútbol favorito voló repentinamente, arrastrada por una ráfaga traicionera de viento. «¡Mi gorra!», gritó el pequeño, corriendo imprudentemente tras ella. La prenda aterrizó peligrosamente cerca del borde, en una zona donde la baranda de protección terminaba abruptamente. Sin pensarlo 2 veces, el niño se precipitó hacia ella, ajeno al peligro que acechaba. Su pequeño pie resbaló en un charco formado por la bruma constante de las cataratas, y ante los ojos horrorizados de los presentes, Miguelito desapareció por el borde, alcanzando a aferrarse milagrosamente a una saliente rocosa a pocos metros de la corriente principal. Dios mío, un niño se cayó. El grito desgarrador de una mujer atravesó el aire, congelando la sangre de todos los presentes. Rodrigo, que hasta ese momento permanecía de espaldas a las cataratas, concentrado en su discusión con Dolores, no comprendió de inmediato lo que sucedía. Fue el pánico colectivo lo que finalmente lo hizo girar, justo a tiempo para ver a Dolores saltar la baranda de protección sin vacilación. Rodrigo quedó paralizado, incapaz de comprender por qué aquella mujer arriesgaba su vida de manera tan temeraria. Y entonces, al acercarse al borde, su mundo se derrumbó por completo. Era Miguelito quien pendía desesperadamente sobre las aguas rugientes. «¡Mi hijo!». El grito que emergió de su garganta pareció surgir desde las profundidades de su alma. Un alarido primario que mezclaba terror, impotencia y un amor tan grande que amenazaba con destruirlo. «Aguanta, hijo mío. Aguanta, por favor». Las manos de Rodrigo se aferraban con tanta fuerza a la baranda que sus nudillos se tornaron blancos. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora estaban desbordados por un terror indescriptible mientras observaba a la mendiga nadar con determinación feroz hacia Miguelito. Cada segundo se estiraba como una eternidad. Las aguas turbulentas levantaban sus garras líquidas intentando arrastrar a Dolores y al pequeño hacia la muerte, pero ella, con una voluntad que desafiaba toda lógica, avanzaba braceo tras braceo. Cada palabra cruel que había dirigido a Dolores minutos antes, ahora se transformaba en una daga que se hundía en su propio pecho. La multitud, antes paralizada, ahora seguía cada movimiento de Dolores con la respiración contenida. Murmullos de admiración y plegarias silenciosas se elevaban hacia el cielo, mientras la mujer finalmente alcanzaba al niño y lo aseguraba contra su pecho con un brazo, mientras con el otro intentaba nadar hacia una formación rocosa donde la corriente era menos violenta. Un hombre de la multitud se volvió hacia Rodrigo, su rostro deformado por una mezcla de asombro e indignación. «¿Por qué no va usted tan bien como esa mujer?», preguntó,
su voz cargada de reproche. Rodrigo, con el rostro desencajado y empapado de un sudor frío, apenas logró articular una respuesta. No, no sé nadar. La vergüenza y la impotencia lo golpearon con la fuerza de un mazo. Él, Rodrigo Montero, el poderoso empresario que nunca admitía debilidades, estaba completamente indefenso ante la tragedia que se desarrollaba frente a sus ojos. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y marcó desesperadamente el número de emergencias. «Mi hijo cayó al agua en el cañón del sumidero», gritó al operador, su voz quebrada por el pánico. «Está atrapado en la corriente. Por favor, envíen ayuda inmediatamente». Mientras hablaba, sus ojos no se apartaban de la escena en el agua. Dolores avanzaba con una determinación feroz, luchando contra la fuerza del río. Sus brazos temblaban visiblemente por el esfuerzo, pero no soltaba al niño ni por un segundo. Cuando finalmente alcanzó la roca, Dolores levantó al niño con un esfuerzo sobrehumano y lo colocó en un lugar seguro. Miguelito, empapado y aterrorizado, respiraba entre sollozos, aferrándose a la piedra con todas sus fuerzas. Arriba, en el mirador, los gritos y murmullos de la multitud cedieron por un instante, reemplazados por una tensión palpable, mientras todos observaban a Dolores, aún en el agua, luchando por mantenerse a flote, su cuerpo visiblemente agotado por el esfuerzo descomunal. El corazón, que ya lo ha perdido todo, encuentra en el sacrificio su última forma de grandeza, pensó Rodrigo, mientras las sirenas de los rescatistas comenzaban a escucharse a lo lejos. Lo que no sabía en ese momento era que aquella mujer, a quien había despreciado minutos antes, no solo salvaría la vida de su hijo, sino que cambiaría para siempre el rumbo de su propia existencia, despertando en él sentimientos que creía enterrados bajo capas de arrogancia y soledad. El eco de las sirenas rompió finalmente la tensión en el mirador del cañón del sumidero. Los bomberos, equipados con arneses y cuerdas, descendieron con precisión técnica hasta la roca, donde Miguelito se aferraba tembloroso. Su pequeño cuerpo, empapado y estremecido por el miedo, parecía increíblemente frágil bajo la inmensidad del paisaje natural. «Tranquilo, campeón, ¿todo está bien ahora?», murmuró uno de los rescatistas mientras aseguraba al niño con el arnés. «Vamos a subir de regreso con tu papá. ¿Estás listo?». Miguelito, incapaz de articular palabras, asintió levemente, sus ojos aún desorbitados por el terror. Mientras lo elevaban cuidadosamente hacia el mirador, otro bombero lanzó una cuerda a Dolores, quien, extenuada, la sujetó con sus últimas fuerzas. Cuando el pequeño cuerpo de Miguelito finalmente alcanzó la seguridad del mirador, un aplauso espontáneo estalló entre los presentes. Un paramédico lo envolvió inmediatamente en una manta térmica, mientras su mirada aterrorizada buscaba desesperadamente a su padre. Rodrigo corrió hacia él como si la vida le fuera en ello, cayendo de rodillas frente al niño. Sus manos temblorosas enmarcaron el rostro mojado de su hijo mientras las lágrimas, que había contenido por años enteros, ahora fluían libremente por sus mejillas sin que intentara ocultarlas. «Gracias a Dios estás bien, mi niño», sollozó abrazando al pequeño contra su pecho con desesperación, como si temiera que pudiera desvanecerse en cualquier momento. «Mi Miguelito, mi tesoro». El niño respondió aferrándose al cuello de su padre con una fuerza nacida del miedo y el alivio entremezclados. Sus pequeños dedos se hundían en la costosa tela del saco de Rodrigo, arrugándola sin remedio. Pero esos detalles que normalmente preocuparían al empresario ahora carecían completamente de importancia. «Papá, papá», repetía el niño entre sollozos, incapaz de decir más. Rodrigo lo mecía suavemente, murmurando palabras de consuelo en su oído, cuando un nuevo aplauso, más fuerte que el anterior, lo hizo levantar la mirada. Dolores acababa de ser izada por los bomberos y ahora se tambaleaba en el mirador, su cuerpo agotado por el esfuerzo sobrehumano. Su ropa empapada se pegaba a su figura y su cabello negro caía como una cascada oscura sobre su rostro pálido. Por un instante, los ojos de Rodrigo se encontraron con los de ella y algo indescriptible pasó entre ellos.
El desprecio que había mostrado minutos antes hacia aquella mujer se había transformado en una admiración que le oprimía el pecho. Con Miguelito aún en brazos, Rodrigo se levantó y se acercó a Dolores, quien ahora era atendida por los paramédicos. Su rostro, marcado por el cansancio, conservaba sin embargo una serenidad asombrosa. Usted salvó a mi hijo», pronunció Rodrigo con la voz entrecortada, intentando encontrar palabras que parecían insignificantes ante la magnitud de lo sucedido. «Le daré lo que quiera, déjeme recompensarla». Dolores, con una tranquilidad que contrastaba con su apariencia exhausta, lo miró directamente a los ojos y respondió con un tono firme pero amable. «No se preocupe por mí, señor. Ayúdelo a él», dijo, señalando con la mirada a Miguelito, que se acurrucaba contra el pecho de su padre. Rodrigo asintió lentamente, verdaderamente avergonzado. «Necesitamos llevarlos al hospital para una revisión», interrumpió un paramédico, señalando hacia una ambulancia que esperaba cerca de la entrada principal del mirador. Dentro de la ambulancia, el ambiente estaba cargado de emociones contenidas. Miguelito, envuelto en la manta térmica, descansaba sobre una camilla, su pequeño cuerpo temblando levemente, aunque sus ojos reflejaban más cansancio que miedo. Rodrigo, sentado a su lado, sostenía su mano con fuerza, como si temiera perderlo nuevamente si lo soltaba. En el asiento lateral, Dolores permanecía en silencio, sus ropas empapadas formando pequeños charcos en el suelo metálico de la ambulancia. Su mirada estaba fija en el niño, observándolo con una mezcla de alivio y agotamiento. «No sé cómo agradecerle», rompió el silencio Rodrigo, su voz temblando entre la gratitud y el asombro. Hizo una pausa, mirando a su hijo con los ojos llenos de lágrimas antes de volverse hacia ella. «Por favor, se lo imploro, déjeme ayudarla». Dolores sonrió sin decir nada, sus ojos transmitiendo más que cualquier palabra. «Al menos dígame su nombre», insistió Rodrigo, incapaz de soportar aquel silencio cargado de significado. «Dolores Ramírez», respondió la mujer con un tono suave y sereno. Rodrigo la contempló por unos instantes, como si la viera realmente por primera vez. «No sé cómo no lo percibí antes, pero usted es absolutamente hermosa», murmuró, casi para sí mismo. «No hay un solo rasgo suyo que no sea perfecto. Parece creada a semejanza de los ángeles». Ella sonrió nuevamente y desvió la mirada hacia Miguelito, satisfecha no por el elogio, sino por el propio heroísmo que había salvado una vida inocente. En el hospital, Miguelito fue atendido inmediatamente en el área pediátrica. Envuelto en una bata seca y cálida, fue examinado por un médico mientras Rodrigo permanecía a su lado, sosteniendo su mano con devoción paternal. En otra sala, Dolores, envuelta en una manta, recibía cuidados básicos. Una enfermera le ofreció ropa limpia y un té caliente mientras verificaba sus signos vitales. «Está usted en perfectas condiciones, señora», comentó la enfermera con admiración. «Lo que hizo hoy salvó a ese niño cuando nadie más pudo. Es usted una heroína». Dolores negó suavemente con la cabeza. «Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho», respondió con humildad. «No, señora», insistió la enfermera, «no cualquiera. Vi muchas personas en ese mirador y solo usted tuvo el valor de saltar». Rodrigo, después de asegurarse de que Miguelito estaba bien y quedaba al cuidado de una amable enfermera, fue a buscar a Dolores. La encontró sentada en silencio, todavía con el cabello húmedo, mirando por una ventana hacia el paisaje urbano de Tuxtla Gutiérrez. «Sé que usted no quiere mi ayuda, pero...», comenzó Rodrigo, rompiendo el silencio con un tono más cálido que el habitual. «¿Y si le ofrezco un puesto en mi empresa? Tengo una cadena de joyerías de lujo, Joyas Montero, verdaderas joyas para personas exigentes». Ella levantó la mirada, sus ojos reflejando tanto curiosidad como cautela. «¿Yo encajaría en su mundo de negocios, señor?», preguntó con voz serena. «Ninguna cuna define el destino, pues cada espíritu es un arquitecto que esculpe su lugar en el mundo», respondió Rodrigo, sorprendiéndose a sí mismo por la profundidad de sus palabras. «A usted le gustan los desafíos, ¿verdad? Hoy lo ha demostrado.
continuó con una sonrisa genuina. Puede trabajar conmigo en la sede principal de mi cadena como mi asistente personal. Mi mano derecha. Ella lo miraba fijamente, como si buscara algo en su expresión, más allá de las palabras, y puede venir a vivir con nosotros en la hacienda, añadió Rodrigo, con un tono casi esperanzado. De ninguna manera, negó Dolores con firmeza. No quiero incomodar y menos a su esposa. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. ¿No tiene alguna habitación pequeña en su empresa donde pueda quedarme? Rodrigo rió suavemente, negando con la cabeza. No tengo esposa, confesó con una leve sonrisa. Mi prometida, Carmen Elizalde, es la directora ejecutiva de ventas de la sede principal de mi cadena de joyerías. Dolores parpadeó, claramente sorprendida. No quiero ser indiscreta, pero... dudó un momento. ¿La madre de su hijo? ¿Le sucedió algo? El rostro de Rodrigo se suavizó, aunque esta vez su sonrisa era más nostálgica. No sé quién es la madre biológica de mi hijo, explicó con voz baja pero firme. Miguelito es adoptado. Lo encontré abandonado en la puerta de mi oficina hace 5 años, cuando apenas era un bebé. No pude resistirme a esos ojos, tan parecidos a los que yo tenía cuando era niño, antes de que la vida me endureciera. Hizo una pausa, su mirada perdida en los recuerdos. Fue casi un sacrilegio, ¿sabe? Abandonar a una criatura así, pero para mí fue el mayor tesoro. Mi destino, aunque no lo supiera entonces. Sus miradas se encontraron, y aunque nada más se dijo, un acuerdo tácito se selló entre ellos, un entendimiento compartido que trascendía las palabras. La sangre no hace a una familia, es el amor el que crea los lazos que el tiempo jamás podrá deshacer, murmuró Dolores, casi para sí misma, mientras contemplaba a este hombre que, bajo su fachada de arrogancia, escondía un corazón capaz de amar con tanta intensidad. Lo que ninguno de los dos podía imaginar en ese momento era que este encuentro, nacido de la tragedia y la heroicidad, sería solo el comienzo de una historia mucho más compleja, donde el amor, la redención y la venganza se entrelazarían, poniendo a prueba la fortaleza de sus almas. La imponente sede central de Joyas Montero se alzaba como un monumento a la opulencia en el corazón financiero de Ciudad de México. Sus paredes de cristal y acero reflejaban la luz matinal, convirtiendo el edificio en un gigantesco diamante urbano que deslumbraba a los transeúntes. Para Dolores Ramírez, que se detuvo un momento frente a la entrada principal, el contraste con su vida anterior no podía ser más abrumador. Respiró profundamente, apretando las correas de su vieja mochila, y avanzó con determinación. La puerta giratoria la recibió con un susurro mecánico, introduciéndola a un mundo que parecía sacado de sus más inverosímiles fantasías. El suelo de mármol blanco brillaba inmaculado, reflejando los arreglos florales estratégicamente colocados en pedestales de cristal. Las vitrinas exhibían creaciones que parecían capturar la luz y transformarla en fuego líquido. Sus zapatos gastados resonaban suavemente sobre el mármol, atrayendo miradas curiosas y desdeñosas de los empleados impecablemente vestidos que transitaban por el vestíbulo. Dolores mantuvo la cabeza en alto, su dignidad intacta, a pesar de las miradas que la desnudaban con desprecio. En el centro de la amplia recepción, una joven perfectamente maquillada levantó la mirada de su escritorio y examinó a Dolores de arriba a abajo antes de esbozar una sonrisa profesional que no alcanzó sus ojos. «Buenos días, ¿puedo ayudarla?», preguntó la recepcionista con un tono que insinuaba que preferiría no hacerlo. «Sí, gracias. Tengo una reunión con el señor Rodrigo Montero», respondió Dolores, su voz tranquila pero firme. La recepcionista parpadeó sorprendida y soltó una risa corta y contenida, como si acabara de escuchar un chiste particularmente malo. «¿Con el señor Montero, dice?», preguntó, arqueando las cejas con incredulidad. «¿Cómo dijo que se llama?». «Dolores Ramírez». La recepcionista se giró hacia su computadora, tecleando con exagerada lentitud mientras lanzaba miradas furtivas a Dolores. En su rostro se mezclaban el desprecio y la diversión, como si estuviera participando en una broma cuyo desenlace
ya conocía. Lo siento, señorita Ramírez, pero no hay nadie con ese nombre agendado hoy para una reunión con el señor Montero, declaró con satisfacción apenas disimulada. Tendrá que retirarse, pues este espacio está reservado exclusivamente para clientes y visitantes registrados. Dolores no se movió un centímetro. Su postura permaneció firme, sus ojos clavados en la recepcionista. Aunque los murmullos de algunos empleados cercanos comenzaban a rodearla como serpientes invisibles, no mostró ningún signo de incomodidad. Por favor, verifique nuevamente, insistió con serenidad. El señor Montero me está esperando. La recepcionista estaba a punto de responder cuando el sonido de tacones altos resonó por el suelo, cortando el aire tenso como una navaja. Carmen Elizalde, la prometida de Rodrigo, emergió desde un pasillo lateral con su impecable traje sastrero y una expresión de irritación en su rostro perfectamente maquillado. Se detuvo junto a la recepcionista, habiendo escuchado parte de la conversación, y miró a Dolores con una mezcla de curiosidad y desdén. «¿Qué sucede aquí, Paulina?», preguntó Carmen con tono autoritario, sin apartar los ojos de la recién llegada. «Señorita Elizalde, esta mujer insiste en que tiene una reunión con el señor Montero, pero no la encuentro registrada en el sistema», explicó la recepcionista, bajando levemente la voz como si compartiera un secreto vergonzoso. Carmen estudió a Dolores detenidamente, su mirada calculadora recorriendo cada detalle de su apariencia sencilla. En su mente, una pregunta surgió clara como el cristal. ¿Qué querría una mujer tan humilde y bella con su prometido? «¿Quién es usted y de dónde conoce a mi prometido?», preguntó directamente, cruzando los brazos en posición defensiva. Antes de que pudiera responder, el sonido de las puertas automáticas del elevador exclusivo interrumpió el momento. Rodrigo Montero emergió con pasos enérgicos, su traje italiano impecable y una expresión de anticipación en su rostro habitualmente serio. Al ver a Dolores, su semblante se iluminó con una sonrisa genuina que transformó completamente sus facciones, suavizando las líneas de preocupación que normalmente marcaban su frente. «Dolores, te estaba esperando», exclamó, acercándose a ella con una calidez que dejó a todos los presentes momentáneamente atónitos. «Hoy estás más hermosa que nunca». Carmen, con su traje de diseñador impecable y cabello perfectamente arreglado, quedó paralizada por un instante. La forma en que Rodrigo miraba a aquella desconocida envió una descarga de alarma por su espina dorsal. Recuperando el control, su voz cortó el aire con un tono que intentaba disimular su irritación. «Amor, ¿quieres explicarme esto?», preguntó, forzando una sonrisa. «¿Contrataste a una nueva empleada para la limpieza?». Rodrigo se volvió hacia ella con expresión serena, pero firme. «No, Carmen. Esta mujer de extraordinaria belleza, escondida tras su humilde apariencia, será invaluable para esta empresa», respondió con convicción. «Ella será mi asistente personal a partir de ahora». Dolores, con una leve sonrisa que reflejaba humildad y gratitud, asintió suavemente. «Muchas gracias, señor. Me siento honrada con sus elogios», dijo, su voz serena pero segura. «¿Quién en el mundo podría encontrar un solo detalle que no fuera hermoso en ti?». «Tendría que estar ciego», respondió Rodrigo, mirándola con una admiración que rozaba la devoción. Carmen, cada vez más perturbada, intentó esconder su rabia detrás de una sonrisa tensa. Por dentro, hervía de celos e indignación, pero no podía negar lo evidente. Aquella mujer, a pesar de su vestimenta simple, poseía una belleza natural que ningún cirujano plástico ni estilista podría crear. Decidida a recuperar el control de la situación, la prometida de Rodrigo forzó una sonrisa y con su tono más falsamente dulce, dijo: «Amor, ¿podemos hablar en privado un momento?». Rodrigo asintió, pero mantuvo los ojos en Dolores por unos segundos más antes de seguir a Carmen hacia un rincón más discreto del vestíbulo. Tan pronto como estuvieron fuera del alcance de oídos ajenos, Carmen lo encaró con una mezcla de indignación y preocupación. «¿De dónde salió esa mujer que parece una mendiga?»,
siseó manteniendo su sonrisa plástica para beneficio de quienes pudieran observarlos. No parece una mendiga, Carmen. Ella lo es, respondió Rodrigo con calma. El rostro de Carmen se transformó en una máscara de incredulidad. ¿Qué estás diciendo, Rodrigo? Rodrigo soltó una breve risa y señaló hacia Dolores con un gesto de admiración. Mírala, Carmen, vestida con harapos ya es deslumbrante. Cuando cambie su ropa, será idéntica a una reina de belleza. Será perfecta para la imagen de la empresa. Los clientes la adorarán. Carmen entrecerró los ojos, la sospecha creciendo en su interior. ¿Dónde encontraste a esta mujer, Rodrigo? Él volvió a mirar hacia Dolores con una expresión nostálgica. Yo no la encontré. Fue ella quien me encontró a mí, respondió, su voz cargada de emoción contenida. Y, ¿sabes? Ella salvó la vida de Miguelito. Mientras hablaba, Rodrigo explicó brevemente lo ocurrido en el cañón del sumidero. Carmen escuchó en silencio, pero su mente trabajaba frenéticamente, evaluando el peligro que esta mujer representaba para sus planes. Comprendió que ante ella se erguía una rival formidable, alguien que ya había conquistado un espacio en el corazón de su prometido. Decidió cambiar de táctica, optando por una actitud más amable, aunque sus intenciones permanecían ocultas como serpientes en la hierba alta. «Tienes razón, amor», concedió con una sonrisa calculada. «Si salvó a Miguelito, merece una oportunidad. Dejemos el pasado atrás». Se volvió hacia Dolores, aproximándose con pasos medidos y elegantes. «Estás maravillosa, querida, a pesar de tu ropa que pronto cambiaremos», dijo tomando el brazo de Dolores con delicadeza fingida. «Ven con nosotros, te mostraremos tu oficina y yo misma me encargaré de tu incorporación al trabajo». Poco después, los tres salieron del elevador que conducía directamente a la planta ejecutiva, con sus impresionantes vistas panorámicas de la ciudad. Carmen, con pasos decididos, se volvió hacia Rodrigo con una sonrisa que intentaba ser dulce, pero resultaba calculadora. «Amor, no te preocupes. Yo cuidaré de esta joya para que aprenda todo lo que necesita saber», aseguró, girándose para darle un beso en los labios. Un gesto posesivo que buscaba marcar territorio frente a Dolores. A unos pasos detrás, Dolores desvió la mirada discretamente. Sus ojos se fijaron en el suelo de mármol reluciente mientras sentía que el ambiente de aquel lugar la aislaba aún más. A su alrededor, todo parecía frío, impersonal, como si no le perteneciera. Respiró profundamente, buscando calma en medio del torbellino de emociones. Poco sabía Dolores que tras aquellas puertas de caoba y cristal la esperaba una prueba de fuego, un desafío que pondría a prueba no solo su inteligencia y capacidad de adaptación, sino la fuerza misma de su espíritu. Carmen Elizalde había declarado una guerra silenciosa, y en los corredores relucientes de Joyas Montero se gestaría una batalla donde las armas serían la astucia, la belleza y el amor. Y mientras el sol de la tarde comenzaba a descender sobre la ciudad, tiñendo de oro los rascacielos, tres almas se entrelazaban en una danza peligrosa cuyo desenlace cambiaría para siempre el destino de todos los involucrados. Carmen condujo a Dolores hasta un rincón apartado de la planta ejecutiva, abriendo la puerta de un pequeño despacho atiborrado de papeles y archivos. El espacio reducido y caótico contrastaba radicalmente con el lujo que imperaba en el resto de las oficinas de Joyas Montero. La luz mortecina que se filtraba por una estrecha ventana apenas iluminaba las montañas de documentos que se amontonaban hasta el techo. «Tu primera tarea será leer y memorizar todo esto», anunció Carmen con una sonrisa maliciosa, señalando la montaña de carpetas que amenazaba con derrumbarse. «Aquí están todas las especificaciones de cada joya, los proveedores de gemas, los diseños exclusivos y los márgenes de beneficio que esperamos en cada negociación. Es vital que memorices todo, ¿entiendes?» Dolores contempló la montaña de carpetas con serenidad, aunque en su interior sentía el peso del desafío que se le presentaba. «¿En cuánto tiempo necesito?», comenzó a preguntar, pero Carmen la interrumpió con una risita desdeñosa. «En 2 días, querida.
respondió con un brillo triunfal en sus ojos, porque en 2 días será nuestra exposición exclusiva de la colección Lágrimas del Cielo. Vendrán nuestros clientes más selectos, los más exigentes de todo México. Ese día, tú atenderás personalmente a don Alejandro Ximénez, el coleccionista más importante del país. La satisfacción en el rostro de Carmen era evidente mientras contemplaba lo que ella consideraba una trampa perfecta. No había forma de que aquella mendiga pudiera asimilar semejante cantidad de información técnica en tan poco tiempo. Con un poco de buena memoria, añadió con falsa dulzura mientras jugueteaba con un mechón de su cabello, «Pronto dominarás este negocio mejor que yo misma». Señalando los archivos con un leve movimiento de cabeza, concluyó, «Simplemente trata de absorber la mayor cantidad posible de información antes de girarse para salir del despacho». Dolores, aún desconcertada, miró la montaña de documentos sin saber por dónde empezar. «No sé por dónde comenzar», murmuró para sí misma. Carmen, ya en la puerta, se detuvo y se volvió con aire despreocupado. «Da igual por dónde empieces, querida. Todo el proceso siempre lleva al mismo lugar, una negociación exitosa o un fracaso estrepitoso». Se dio la vuelta con una sonrisa de superioridad, pero antes de salir completamente, pareció recordar algo y volvió sobre sus pasos. «Ah, casi lo olvido. Te proporcionaré algunos uniformes. Como eres asistente ejecutiva, pero aún no tienes tu propia línea de ropa de diseñador, usarás por ahora los uniformes del equipo de limpieza. Son cómodos y funcionales. Creo que te sentarán bien». Sin esperar respuesta, salió con pasos firmes, dejando a Dolores sola en medio del caos de papeles. La mujer permaneció inmóvil durante unos minutos, contemplando las montañas de documentos que la rodeaban mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Su respiración era pausada, pero sus ojos comenzaban a endurecerse con determinación. «El viento fuerte no dobla al árbol con raíces profundas», murmuró para sí misma. «Que sigan soplando, solo fortalecerán mi base». Durante las siguientes 48 horas, Dolores apenas durmió. Cada documento, cada especificación, cada detalle sobre las joyas pasó por sus ojos incansables. Descubrió que tenía una memoria prodigiosa y los conceptos técnicos se arraigaban en su mente con sorprendente facilidad. Su pasado de lucha y supervivencia le había enseñado que el conocimiento era poder, y ahora abrazaba esa sabiduría con fervor renovado. Cuando llegó la noche de la exposición exclusiva, el salón principal de Joyas Montero resplandecía con luz que se reflejaba en las superficies pulidas de las vitrinas, donde descansaban las creaciones más exquisitas jamás diseñadas por la firma. Los invitados, vestidos con elegancia suprema, sostenían copas de champán mientras conversaban en pequeños grupos. La crema y nata de la sociedad mexicana se había dado cita para admirar la nueva colección Lágrimas del Cielo. Un murmullo creciente se extendió por el ambiente cuando las puertas principales se abrieron. Los rostros de los presentes, antes inmersos en sus conversaciones, se giraron sorprendidos hacia la entrada. Rodrigo, de espaldas a la puerta, interrumpió su conversación con unos inversores al percibir el súbito cambio en la atmósfera. Se volvió lentamente, siguiendo las miradas perplejas de los demás asistentes, y allí estaba ella, Dolores Ramírez, vestida con el simple uniforme gris de limpieza, con el cabello recogido de forma austera, avanzaba con pasos decididos hacia el centro del salón. La luz que inundaba la entrada parecía realzar cada detalle de su bello rostro sereno, otorgándole un aura casi sobrenatural. En un rincón, Carmen observaba con una sonrisa sarcástica, sus ojos brillando de satisfacción mientras pensaba: «Lo conseguí. Ahora solo falta que se hunda en el ridículo frente a estos tiburones». Rodrigo atravesó el salón rápidamente, sus ojos reflejando una mezcla de perplejidad y preocupación. Al llegar junto a Dolores, la miró de arriba abajo, su voz apenas audible entre la incredulidad y la alegría de verla allí. «¿Estás aquí? No esperaba. Pensé que estarías familiarizándote con algunas tareas básicas. Pero, ¿por qué estás vestida así?
Pensé que Carmen habría resuelto todos los detalles. Dolores lo miró sin vacilar, su voz tranquila pero firme. Señor Rodrigo, su prometida me pidió atender a los clientes más importantes en esta exposición exclusiva, y ella misma me proporcionó estos uniformes de limpieza. Para ser sincera, estoy cómoda con este uniforme. Me recuerda que la verdadera grandeza no está en lo que se viste, sino en lo que se vive. Solo desde la simplicidad podemos ver el mundo sin el velo de las apariencias. Rodrigo abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, Carmen apareció a su lado, interrumpiendo con un beso rápido en sus labios. Amor, esta chica es un genio, me sorprende cada día más, exclamó con entusiasmo fingido. Me encantaría que atendiera a don Alejandro Jiménez. Está indeciso sobre adquirir nuestra pieza central de Lágrimas del Cielo, y estoy segura de que Dolores podrá ayudarlo a decidirse. Rodrigo se volvió hacia Dolores con una mirada cargada de preocupación. Dolores, no te sientas obligada si no estás preparada. Quédate y aprende poco a poco, sin presiones. Pero Dolores, con una sonrisa leve que ocultaba una determinación profunda, lo miró directamente a los ojos. No, señor Rodrigo. Hoy me lanzaré al cañón del sumidero por segunda vez. La señorita Carmen me ha brindado una excelente oportunidad, y usted no debe sobreprotegerme. Necesito enfrentar mis propios desafíos en todos los sentidos, añadió, lanzando una mirada sutil a Carmen, como si comprendiera perfectamente sus intenciones. Carmen, sintiendo que su plan avanzaba según lo previsto, tomó a Dolores del brazo con un gesto casi maternal y la condujo hacia donde don Alejandro Jiménez observaba pensativamente una vitrina que contenía un espectacular collar de diamantes y zafiros, conocido como la Corona de Estrellas. Don Alejandro, anunció Carmen con un tono que destilaba falsa cordialidad, nuestra asesora estrella tendrá el placer de atenderlo y aclarar todas sus dudas. Rodrigo, incapaz de mantenerse al margen, lo siguió rápidamente. No dejé a mi hijo solo en las aguas del sumidero, tampoco la dejaré sola en esto, pensaba, preocupado por la confrontación con el cliente más exigente y crítico de Joyas Montero. Don Alejandro Jiménez, un hombre de expresión severa y mirada penetrante, desplazó su atención hacia Dolores, examinándola atentamente. Su ceño se frunció al notar el uniforme que vestía y parecía a punto de expresar su desaprobación cuando Dolores, sin mostrar el menor indicio de incomodidad, le ofreció una sonrisa cálida y genuina que pareció iluminar todo el salón. Don Alejandro, dijo con voz pausada y serena, me inclino ante su sabiduría, pues sé que comprende que lo que he visto no define quién soy. La luna no pierde su brillo cuando las nubes la cubren, ni la semilla deja de guardar su promesa bajo la tierra. Este uniforme simple puede parecer modesto, pero lo esencial no está en lo que se ve, sino en lo que alimenta el interior, como la savia que da vida al árbol sin preocuparse por su corteza. En la simplicidad reside la verdadera libertad del alma, que brilla incluso cuando las sombras intentan oscurecerla. Don Alejandro, que hasta entonces mantenía una expresión severa, permitió que una leve sonrisa curvara sus labios. Sus ojos, llenos de una admiración que no se molestó en ocultar, se fijaron en Dolores. Saatusi me explica los detalles técnicos de esta joya con la misma elocuencia natural. Me veré obligado a adquirir más de una pieza esta noche, comentó con una mezcla de asombro y humor. Y entonces, ante la mirada atónita de todos los presentes, Dolores comenzó a hablar sobre la Corona de Estrellas, con un conocimiento tan profundo y preciso que el propio don Alejandro quedó cautivado. Explicó el origen de cada gema, las técnicas de tallado, los quilates exactos y la historia detrás del diseño con una fluidez y seguridad que dejaron a Carmen pálida de incredulidad. A medida que la noche avanzaba, Dolores no solo consiguió que don Alejandro adquiriera la Corona de Estrellas, sino también otras 3 piezas exclusivas, convirtiéndose en la venta más importante en la historia de Joyas Montero. Al finalizar la exposición,
con todos los invitados maravillados por la misteriosa mujer del uniforme de limpieza que poseía un conocimiento enciclopédico sobre joyería fina, Rodrigo se acercó a Dolores, su rostro radiante de orgullo y admiración. «Lo que has conseguido hoy merece una celebración», le dijo con voz cálida. «Vamos a la hacienda. Miguelito estará encantado de ver a su hermosa salvadora». Carmen, que había permanecido en un rincón gran parte de la noche, observando con rabia apenas contenida el éxito de Dolores, se acercó con pasos rápidos al escuchar la invitación. «Amor, no olvides que teníamos planes para esta noche», intervino con tono dulce pero firme. «Debemos revisar los últimos detalles de la boda, que ya está próxima». Rodrigo la miró con determinación. San Miguelito no deja de preguntar por Dolores. Está fascinado con ella y quiero darle la alegría de verla. Las palabras de Rodrigo golpearon a Carmen como un látigo invisible. Su rostro se tensó momentáneamente, pero logró recomponerse con admirable rapidez, forzando una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Claro, amor, como prefieras», respondió con aparente calma. «Dolores será bienvenida en la hacienda». Mientras salían del edificio, Carmen mantuvo la sonrisa perfecta en su rostro, pero por dentro, un nuevo plan comenzaba a formarse, más oscuro y peligroso que el anterior. «Disfruta tu momento de gloria, mendiga», pensaba, mientras sus uñas se clavaban en la palma de su mano. «Porque pronto descubrirás que nadie se interpone entre Carmen Elizalde y lo que le pertenece». La Hacienda Montero, una majestuosa propiedad colonial a las afueras de Ciudad de México, recibió a Dolores bajo un cielo estrellado que parecía dar la bienvenida a la heroína con su propio espectáculo de luces. La estructura centenaria, con sus muros de cantera y amplios corredores, respiraba historia y opulencia discreta. Apenas cruzaron el umbral de la entrada principal, donde una araña de cristal proyectaba destellos dorados sobre el mármol del suelo, un sonido de pasos apresurados llenó el aire. Por el pasillo principal apareció corriendo Miguelito, su rostro iluminado por una alegría tan pura que conmovió hasta lo más profundo el corazón de Dolores. «Mi superheroína llegó», gritó el niño, lanzándose con los brazos abiertos hacia ella. «La Supergirl del cañón». El pequeño se aferró a la cintura de Dolores con la fuerza de quien teme que un tesoro recién descubierto pudiera desvanecerse en cualquier momento. «No te vayas nunca, por favor», suplicó con el rostro enterrado en el uniforme gris que ella aún vestía. «¿Puedes enseñarme a nadar como tú? Quiero ser tan valiente como tú cuando sea grande». Dolores, conmovida por la intensidad del abrazo, se arrodilló lentamente para quedar a la altura del niño. Sus manos cálidas y gentiles, a pesar de las cicatrices invisibles de una vida dura, reposaron sobre los pequeños hombros de Miguelito. «Mi querido niño», dijo con una dulzura que iluminó todo el vestíbulo. «Ser valiente no significa no tener miedo, sino enfrentarlo con un corazón fuerte. Recuerda, las estrellas más hermosas brillan cuando el cielo está más oscuro». Sus ojos, rebosantes de ternura, se encontraron con los del pequeño, creando un vínculo casi tangible entre ambos. «Y claro que te enseñaré a nadar. Solo necesitas vencer tu propio miedo, como todos debemos hacer en la vida». Miguelito sonrió ampliamente, apretando su abrazo con renovado entusiasmo. Rodrigo, que observaba la escena en silencio, sintió una oleada de emociones recorrer su cuerpo. Las palabras de Dolores y la devoción evidente de su hijo lo conmovieron más allá de lo que podía expresar. Con un nudo en la garganta, se acercó y se arrodilló junto a ellos, envolviendo a Miguelito en un abrazo que, implícitamente, incluía también a Dolores. «Mi hijo, eres el mayor regalo de mi vida», susurró Rodrigo, su voz temblando ligeramente mientras miraba al pequeño. «Todo lo que hago, lo hago por ti». Miguelito, aún aferrado a Dolores, se volvió hacia su padre con una risita alegre, y por un momento mágico, los tres formaron un círculo perfecto de afecto genuino, como si el destino hubiera estado tejiendo este encuentro desde mucho antes de que fueran conscientes de ello. A pocos pasos de distancia, Carmen observaba la escena,
sus labios tensados en una fina línea que contrastaba con la sonrisa forzada que intentaba mantener. La furia brillaba en sus ojos como brasas ardientes, apenas contenida bajo la máscara de cordialidad. Finalmente dio un paso adelante, su tono impregnado de una falsedad que solo Dolores parecía percibir. «Hola, Miguelito», dijo con un leve ademán hacia el niño, antes de volverse hacia Rodrigo. «Amor, vuelvo enseguida. Voy a cambiarme. Este vestido de gala es demasiado incómodo para estar en casa». Carmen giró sobre sus tacones con rapidez, desapareciendo escaleras arriba, mientras por dentro la rabia hervía como lava contenida. Quien trama una trampa se asemeja al cazador que cava fosos en su propio terreno. Cuanto más profundo excava, más cerca está de caer en ellos, pensó Dolores, observándola alejarse. Poco después, el salón principal de la hacienda vibraba con risas y alegría. Rodrigo, Miguelito y Dolores jugaban a las escondidas, persiguiéndose entre los antiguos muebles de caoba y las enormes macetas con plantas tropicales, como si los tres fueran niños libres de preocupaciones. «¡Cuidado, papá! ¡No me vas a atrapar!», gritó Miguelito, riendo a carcajadas mientras se escondía detrás de un sillón. «Ahora te atrapo», respondió Rodrigo, fingiendo lanzarse sobre él pero deteniéndose justo antes de alcanzarlo, prolongando el juego y la alegría de su hijo. De repente, un sonido distintivo se infiltró entre las risas, el eco de tacones resonando contra el mármol, interrumpiendo bruscamente el momento de felicidad. Los tres se detuvieron al instante, girando sus cabezas hacia la entrada del salón principal. Allí estaba Carmen, pero su apariencia había cambiado por completo. Ahora lucía el vestido de novia más espectacular que pudiera imaginarse, una verdadera obra de arte confeccionada con los mejores materiales y las técnicas más refinadas. El vestido, con su larga cola y detalles de encaje francés, parecía diseñado para eclipsar cualquier otra presencia en la habitación. «¿Por qué estás vestida así?», preguntó Rodrigo, visiblemente incómodo. «Esto está completamente fuera de lugar. Además, ¿no dicen que trae mala suerte que el novio vea el vestido antes de la boda?». Carmen sonrió con aparente tranquilidad, aunque sus ojos brillaban con calculada intención. «Acaba de llegar de París», respondió con tono meloso. «Mi diseñador viajó especialmente para confeccionarlo a medida. No creo en esas supersticiones, amor. ¿No crees que estoy deslumbrante? Pronto estaremos casados y todo será perfecto». Su plan era evidente: opacar a Dolores, reafirmar su posición como futura esposa y dejar claro que el matrimonio con Rodrigo era inminente. La tensión en el ambiente podía cortarse con un cuchillo. Dolores, siempre serena, intervino con genuina amabilidad. «La señorita está realmente hermosa con su vestido de novia». Miguelito, incapaz de contenerse, soltó con la honestidad brutal propia de los niños. «Pero en Dolores quedaría mucho mejor. Su cara es más bonita y también su cuerpo». Rodrigo se volvió hacia su hijo, reprendiéndolo suavemente. «Hijo, eso no es algo que se le diga a una dama. No debemos hacer comparaciones». Carmen, con un brillo desafiante en sus ojos, aprovechó la oportunidad. «¿Y tú, amor? ¿Qué opinas?». Rodrigo forzó una sonrisa, intentando mantener la calma en una situación cada vez más incómoda. «Creo que no ha sido una elección apropiada para esta ocasión, pero te queda bien». Carmen, insatisfecha con la respuesta, insistió. «Solo bien, amor». «¿Así tan simple?». Rodrigo suspiró y, con una sonrisa que intentaba suavizar sus palabras, respondió: «Se ve bonito». Y cambiando de tema, ¿podrías llevar a Dolores arriba para que elija entre tus vestidos alguno que le guste? Ya es hora de que se cambie. Estoy ansioso por verla con un atuendo elegante». Carmen apretó los labios, conteniendo una réplica mordaz. En ese preciso momento, Miguelito intervino, salvando la situación con su entusiasmo infantil. «Ya vuelvo». «No se muevan de aquí, ni siquiera tú, Carmen. Quiero mostrarles algo especial». El niño salió corriendo del salón, dejando a los tres adultos en un silencio tenso. Unos minutos después, regresó con un papel en las manos, sus ojos brillantes de emoción. «Mira, papá, muéstraselo a Dolores y a Carmen.
pidió extendiendo el dibujo hacia Rodrigo. Los tres adultos observaron el papel. Era un dibujo infantil con tres figuras, una masculina adulta, una femenina adulta y un niño. Debajo estaban escritos tres nombres: Rodrigo, Miguelito y Dolores. Miguelito, con una inocencia desarmante, añadió: «Yo quiero que Dolores sea mi mamá, no Carmen. No me gusta Carmen y no quiero que sea mi mamá, papá». El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo palideció, sin saber qué decir ante la declaración tan directa de su hijo. Carmen, por su parte, no logró contenerse más. «Esto es inconcebible», explotó lanzando una mirada fulminante hacia el niño. «No sé cómo no se ahogó en el sumidero. Estoy harta de esta criatura que nunca nos deja tener privacidad, siempre con sus pesadillas tontas, metiéndose en nuestra cama, interrumpiendo nuestros momentos a solas». Las palabras cayeron como un rayo en la habitación. Rodrigo, en defensa instintiva de su hijo, sintió que algo se rompía definitivamente dentro de él. «Por fin te has quitado la máscara, Carmen», rugió, su voz cargada de una ira contenida durante demasiado tiempo. «He estado observándote. Le diste un uniforme de limpieza a mi asistente personal, solo para humillarla porque su belleza natural opacaba la tuya. La empujaste a atender al cliente más exigente para que fracasara, pero para tu sorpresa demostró ser brillante. Y ahora le dices a mi hijo que debería haberse ahogado en el cañón. Sal inmediatamente de esta casa, de mi vida y de mi empresa. Estás despedida». Carmen jadeó de indignación, pero antes de que pudiera replicar, Rodrigo añadió con un tono más calmado pero igualmente firme: «Y no era verdad lo que dije antes. Ese vestido no te queda bien, en absoluto. Mi hijo tiene razón. En Dolores se vería infinitamente mejor, porque ella sí es una mujer extraordinaria, por dentro y por fuera». El rostro de Carmen se deformó en una máscara de odio, sus ojos lanzando destellos venenosos hacia Dolores, quien permanecía en silencio, sosteniendo protectoramente a Miguelito contra su costado. «Esto no quedará así», siseó Carmen antes de girarse y salir del salón con pasos furiosos, el vestido de novia arrastrándose tras ella como una nube de tormenta. Cuando el eco de sus pasos se desvaneció, Rodrigo se acercó a Dolores y Miguelito, arrodillándose frente a ellos. «Perdónenme por haberlos expuesto a esta situación», dijo con sincera contrición. «Nunca debí permitir que Carmen tratara así a ninguno de los dos». Dolores negó suavemente con la cabeza. «No hay nada que perdonar, señor Rodrigo. A veces necesitamos ver la verdad con nuestros propios ojos para poder aceptarla». Miguelito, aún abrazado a Dolores, miró a su padre con esperanza renovada. «¿Significa esto que Dolores se quedará con nosotros para siempre?». Rodrigo intercambió una mirada con Dolores, una mirada cargada de promesas silenciosas y posibilidades futuras. «Eso depende de ella, hijo mío», respondió suavemente. «Pero haré todo lo posible para que quiera quedarse». Y mientras el atardecer teñía de oro y púrpura los ventanales de la hacienda, una nueva sensación de paz y esperanza comenzaba a crecer entre ellos, como una semilla que finalmente encuentra tierra fértil después de una larga travesía. Sin embargo, lo que ninguno sabía era que Carmen, en su habitación, empacaba apresuradamente algunas pertenencias mientras una idea siniestra tomaba forma en su mente. «Si no puedo tener lo que quiero, Neri», murmuraba, «nadie lo tendrá, especialmente esa mendiga». La noche apenas comenzaba, y con ella, el preludio de una tormenta que pondría a prueba hasta el último rincón del renovado amor que empezaba a florecer en la hacienda Montero. 3 días después de la partida de Carmen, la hacienda Montero resplandecía bajo la luz dorada del atardecer mexicano. En el jardín central, donde una fuente centenaria murmuraba su eterna canción de agua sobre piedra, Dolores se encontraba sentada en un banco de cantera. Sus manos, ahora suaves gracias a los cuidados recibidos, se ocupaban en trenzar delicadamente el cabello de Miguelito, quien reposaba a sus pies leyendo un libro de aventuras. Rodrigo los observaba desde la distancia, recostado contra el marco de una ventana, su corazón henchido de una felicidad que jamás creyó posible. Durante aquellos 3 días,
Dolores había transformado la atmósfera de la hacienda, impregnando cada rincón con su presencia luminosa. Las risas de Miguelito resonaban por los pasillos con una frecuencia que hacía años no se escuchaba, y los sirvientes realizaban sus tareas con renovado entusiasmo, contagiados por la amabilidad natural de aquella mujer que había llegado para quedarse. «Hijo», llamó Rodrigo avanzando hacia ellos, «¿me permites unos minutos a solas con Dolores?». El niño se levantó de un salto, recogiendo su libro con una sonrisa cómplice. «Claro, papá, iré a visitar a Canela y sus cachorros», respondió, refiriéndose a la perra labradora que había dado a luz una semana atrás en los establos. Cuando Miguelito se alejó, Rodrigo tomó asiento junto a Dolores. Un silencio cargado de significado flotó entre ellos por unos instantes, solo interrumpido por el murmullo constante de la fuente y el canto ocasional de algún pájaro. «Dolores», comenzó finalmente, su voz cargada de emoción. «Estos días han sido los más felices que recuerdo en mucho tiempo. Verte con mi hijo, observar cómo florece a tu lado. Es como si hubieras traído la luz que faltaba en nuestras vidas». Ella sonrió con aquella serenidad que la caracterizaba, sus ojos reflejando el cielo del atardecer. «Ustedes también han transformado mi vida, Rodrigo», respondió suavemente. «Nunca imaginé que existiera un lugar al que pudiera llamar hogar, personas a las que pudiera llamar familia». Rodrigo tomó sus manos entre las suyas, reuniendo el valor necesario para lo que estaba a punto de decir. «Te pido que te quedes, no como mi asistente, ni como la salvadora de mi hijo, sino como...». No pudo terminar la frase. El estruendo de cristales rotos, seguido por un grito desgarrador, interrumpió el momento. Ambos se pusieron de pie al instante, el terror dibujándose en sus rostros al reconocer la voz de Miguelito. «¡Miguelito!», gritaron al unísono, corriendo hacia los establos, de donde provenía el grito. Lo que encontraron al llegar les heló la sangre. Carmen, con su rostro deformado por el odio y el maquillaje corrido por las lágrimas, sostenía a Miguelito contra su cuerpo mientras apuntaba un objeto afilado contra el cuello del niño. Vestía aún fragmentos del vestido de novia, ahora sucio y desgarrado, como si hubiera pasado los últimos días escondida, acechando, esperando el momento perfecto para su venganza. «Al fin llega la familia feliz», escupió Carmen con una risa desquiciada. «¿Creyeron que podrían deshacerse de mí tan fácilmente? ¿Que podrían humillarme y quedarse con todo lo que me pertenece? Carmen, por Dios, suelta a mi hijo», imploró Rodrigo, avanzando con cautela. «Él no tiene nada que ver con esto. Si tienes algún problema, que es conmigo». «No te acerques», chilló ella, presionando el objeto, ahora claramente visible como un fragmento afilado de vidrio, contra la piel del pequeño, quien sollozaba aterrorizado. «Un paso más y el niño pagará por lo que ustedes me hicieron». Dolores, que había permanecido ligeramente atrás, dio un paso al frente. Su voz, cuando habló, tenía una calma sobrenatural que contrastaba radicalmente con la tensión del momento. «Carmen», dijo suavemente, «el odio es como un veneno que bebes tú misma, esperando que el otro muera. ¿Qué conseguirás con esto, excepto destruir tu propia alma?» «¡Cállate!», gritó Carmen, sus ojos desorbitados por la locura. «Tú no sabes nada. Yo lo tenía todo. El hombre perfecto, la vida perfecta, el futuro asegurado. Y llegaste tú con tu falsa humildad y tu cara de santa a arrebatármelo todo. Nunca fue tuyo realmente», intervino Rodrigo, su voz quebrada por la angustia de ver a su hijo en peligro. «Lo que teníamos era una ilusión, Carmen. Nunca hubo amor verdadero entre nosotros, solo conveniencia y costumbre». Las palabras parecieron golpear a Carmen como un látigo. Su mano tembló ligeramente, aflojando por un instante la presión sobre Miguelito. «¿Y con ella sí hay amor?», preguntó con voz estrangulada, el dolor mezclándose con la rabia. «¿Con esta mendiga que apareció de la nada?». Rodrigo miró a Dolores por un segundo, y en ese breve intercambio de miradas estaba contenida toda la verdad. «Sí», respondió simplemente, «con ella hay amor, aunque todavía no haya tenido tiempo de decírselo». Carmen emitió un gemido gutural,
como un animal herido. Su rostro se contrajo en una mueca de dolor absoluto antes de transformarse nuevamente en una máscara de odio. «Entonces ninguno de ustedes merece ser feliz», sentenció, elevando el fragmento de vidrio. Lo que sucedió a continuación transcurrió en apenas unos segundos, aunque para los presentes pareció desarrollarse en cámara lenta. Dolores, con la misma determinación con la que se había lanzado al cañón del sumidero semanas atrás, se abalanzó hacia Carmen y Miguelito. Con un movimiento rápido y preciso, consiguió empujar al niño hacia un lado, recibiendo ella misma el impacto del vidrio en su hombro. Carmen, desestabilizada por la acción repentina, trastabilló hacia atrás, soltando un grito agudo. El cristal cortante resbaló de su mano, cayendo al suelo donde se fragmentó en 1000 pedazos brillantes. En su intento desesperado por recuperar el equilibrio, pisó el borde de su vestido rasgado y cayó con fuerza, golpeándose la cabeza contra el suelo de los establos. Su cuerpo quedó inmóvil, pero el leve movimiento de su pecho revelaba que solo había perdido el conocimiento. Dolores, presionando su hombro sangrante, se arrodilló junto a Miguelito, quien temblaba como una hoja mientras corría a refugiarse en los brazos de su padre. «Está bien, mi niño», susurró ella con dulzura, acariciando su cabello. Todo terminó ya. Rodrigo, con el rostro pálido por la tensión vivida, atrajo a su hijo contra su pecho con un brazo, mientras extendía el otro hacia Dolores, ayudándola a levantarse. Pedro, Antonio, llamó a 2 de sus trabajadores que habían acudido al escuchar los gritos. «Vigilen a esta mujer y llamen a la policía. No dejen que escape cuando despierte». Los hombres asintieron y con rapidez procedieron a inmovilizar a Carmen con unas cuerdas, asegurándose de que no pudiera hacer más daño cuando recuperara la conciencia. «Necesitas atención médica», dijo Rodrigo a Dolores, observando con preocupación cómo la mancha roja se extendía por su blusa. «No es nada grave», respondió ella con una sonrisa temblorosa, aunque el dolor era evidente en la palidez de su rostro. «Lo importante es que Miguelito está a salvo». El niño, aún entre sollozos, levantó la mirada hacia ella. Sus grandes ojos oscuros, húmedos por las lágrimas, reflejaban una devoción absoluta. «Me salvaste otra vez», murmuró con voz entrecortada. «Siempre me salvas». Dolores se inclinó ignorando el dolor punzante en su hombro y besó la frente del pequeño. «Y siempre lo haré», prometió en un susurro que sonaba a juramento eterno. «Siempre estaré ahí para protegerte, mi pequeño valiente». Horas después, cuando la policía se había llevado a Carmen, quien recuperada del desmayo gritaba amenazas y promesas de venganza, la hacienda recuperaba lentamente su tranquilidad. Un médico había limpiado y vendado la herida de Dolores, asegurando que sanaría completamente sin dejar más que una pequeña cicatriz. En la sala principal, el fuego de la chimenea proyectaba sombras danzantes sobre las paredes. Miguelito, agotado por las emociones del día, dormía profundamente en un sofá cercano, su respiración acompasada, finalmente libre de sobresaltos. Rodrigo y Dolores permanecían sentados uno junto al otro, contemplando en silencio las llamas que parecían contar historias antiguas. Entre ellos flotaba una paz nueva, como si la tormenta recién superada hubiera despejado el horizonte para siempre. «Casi te pierdo hoy», dijo Rodrigo finalmente, su voz apenas un murmullo grave. «Cuando vi ese cristal cerca de ti, sentí que el mundo entero se detenía». Dolores giró suavemente para mirarlo, sus ojos brillantes en la penumbra dorada. «Pero no me perdiste», respondió con sencillez. «Estoy aquí. Y quiero que te quedes para siempre», continuó él, tomando sus manos con infinita delicadeza. «Antes de que todo esto sucediera, iba a pedirte algo en el jardín». Ella contuvo la respiración, esperando las palabras que habían quedado suspendidas entre ellos desde aquel momento interrumpido. «Te amo, Dolores», pronunció Rodrigo con una sinceridad que hacía temblar su voz. «Te amo de una manera que nunca creí posible, como jamás he amado a nadie. Cuando te vi por primera vez pidiendo ayuda, te juzgué tan mal y luego, cuando salvaste a mi hijo sin conocernos siquiera,
Me mostraste lo que significa la verdadera nobleza. Hizo una pausa, como buscando las palabras exactas para expresar lo que sentía arder en su pecho. Cada día desde entonces ha sido un descubrimiento. Verte con Miguelito, observar cómo lo haces reír, cómo lo escuchas, has traído luz a nuestras vidas cuando ni siquiera sabíamos que vivíamos en oscuridad. Las lágrimas brotaron silenciosas por las mejillas de Dolores, reflejando el brillo del fuego como pequeños diamantes líquidos. Dolores Ramírez, continuó él, deslizándose hasta quedar de rodillas frente a ella. ¿Quieres formar una familia con nosotros? ¿Quieres ser mi esposa y la madre que Miguelito siempre ha soñado tener? Ella no pudo contenerse más y dejó escapar un pequeño sollozo de alegría pura. Toda su vida había anhelado pertenecer a algún lugar, sentirse parte de algo verdadero, y ahora lo encontraba en los ojos de este hombre que la miraba como si contuviera todas las estrellas del universo. Sí, respondió con voz quebrada por la emoción. Los amo tanto a los dos, más de lo que jamás pensé posible amar. Quiero ser tu esposa y la madre de Miguelito hasta mi último aliento. Rodrigo la envolvió en un abrazo cuidadoso, atento a no lastimar su hombro herido. Sus labios encontraron los de ella en un beso que sellaba una promesa más poderosa que cualquier contrato, más duradera que cualquier joya. La primavera siguiente, el jardín de la hacienda Montero floreció como nunca antes. Parecía que cada rosa, cada lirio, cada pétalo se había esforzado especialmente para crear el escenario perfecto para el día más feliz en la historia de aquella antigua propiedad. Bajo un arco cubierto de flores blancas y entrelazado con cintas doradas, Rodrigo esperaba con el corazón latiendo desbocado en su pecho. A su lado, elegante con su traje pequeño, Miguelito sostenía los anillos con una solemnidad conmovedora en su rostro infantil. Los invitados guardaron silencio cuando los primeros acordes de la música anunciaron la llegada de la novia. Y entonces apareció ella. Dolores avanzaba por el camino de pétalos con pasos ligeros, como si flotara sobre ellos. Su vestido, de una sencilla elegancia que complementaba perfectamente su belleza natural, resplandecía bajo el sol de la tarde. Pero lo que realmente robaba el aliento a todos los presentes era su rostro, iluminado por una felicidad tan pura y genuina que resultaba casi dolorosa de contemplar. Al llegar frente a Rodrigo y Miguelito, sus ojos se humedecieron al ver al pequeño extenderle la mano con una sonrisa que revelaba todo su amor infantil. «Te ves como una princesa, mamá», susurró el niño con adoración. Una oleada de emoción recorrió a los invitados ante esta simple frase, provocando que muchos ojos se llenaran de lágrimas. Doña Esperanza, la anciana cocinera que había servido en la hacienda por más de 50 años, sollozaba abiertamente en la primera fila. La ceremonia comenzó con las palabras del sacerdote, pero para los tres que formaban aquel círculo perfecto de manos unidas, el mundo exterior había dejado de existir. Solo estaban ellos y el amor que habían construido desde aquel día fatídico en el cañón del sumidero. Cuando llegó el momento de los votos, Rodrigo apretó suavemente las manos de Dolores. «Yo, que siempre busqué el valor en lo material», comenzó con voz firme pero llena de emoción. «Encontré el verdadero tesoro cuando menos lo esperaba. Tú me enseñaste que la grandeza no está en lo que se posee, sino en lo que se es capaz de dar. Te prometo, Dolores, que cada día de mi vida será dedicado a hacerte tan feliz como tú nos has hecho a nosotros. Te amaré en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida y más allá». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Dolores mientras escuchaba estas palabras. Cuando fue su turno, su voz tembló pero se mantuvo clara. «Yo, que nunca tuve nada material que ofrecer», dijo mirándolo a los ojos, «te entrego lo único que me pertenece verdaderamente, mi corazón, mi alma, mi vida entera. Prometo amarte y respetarte, ser el refugio al que siempre quieras volver, el hombro donde descanses tus preocupaciones. Y prometo ser para Miguelito la madre que merece, guiarlo,
protegerlo y amarlo como si hubiera nacido de mi propio vientre. Se inclinó entonces hacia el niño, quien la observaba con ojos brillantes. Y a ti, mi pequeño valiente, continuó con infinita ternura, te prometo que nunca estarás solo, que siempre tendrás en mí un refugio seguro para tus miedos y un puerto para tus alegrías. Te amaré toda mi vida, con cada latido de mi corazón. El momento de intercambiar los anillos llegó, y Miguelito, con una seriedad adorable, los presentó sobre un pequeño cojín bordado. Pero antes de que Rodrigo tomara el anillo destinado a Dolores, el niño hizo algo inesperado. Sacó del bolsillo de su traje una pulserita trenzada con hilos de colores. «Yo también tengo algo para ti, mamá», dijo con voz clara que se escuchó en todo el jardín. «La hice yo mismo para que siempre te acuerdes que eres mi superheroína». Un suspiro colectivo recorrió la asamblea. No quedaba un solo rostro sin lágrimas entre los invitados. Dolores se arrodilló frente al niño, permitiendo que colocara la pulsera en su muñeca con dedos pequeños pero decididos. «Es el regalo más hermoso que he recibido jamás», susurró ella, abrazándolo con fuerza. Cuando el sacerdote los declaró finalmente marido y mujer, el beso que Rodrigo y Dolores compartieron estuvo lleno de promesas cumplidas y sueños por realizar. Pero fue el abrazo a tres, cuando Rodrigo levantó a Miguelito para incluirlo en ese momento sagrado, lo que arrancó aplausos y lágrimas a todos los presentes. En la recepción, mientras los invitados celebraban al son de la música, don Alejandro Jiménez se acercó a los recién casados con una copa en la mano. «He visto muchas joyas en mi vida», comentó con sincera emoción en su voz habitualmente severa, «pero nunca una tan valiosa como lo que ustedes tres han creado juntos. Un amor que nació de la adversidad y floreció en la más pura belleza». Más tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, Rodrigo, Dolores y Miguelito se alejaron discretamente de la fiesta para compartir un momento íntimo en el jardín trasero de la hacienda. Sentados en un banco bajo un antiguo ahuehuete, miraban hacia el horizonte donde las montañas dibujaban siluetas contra el atardecer. Miguelito, como si hubiera sentido la intensidad del momento, se acercó a ellos y se acomodó en el regazo de Dolores, quien lo envolvió en sus brazos con infinito amor. «¿Seremos felices para siempre?», preguntó el niño con esa inocencia que solo los niños poseen. Dolores intercambió una mirada con Rodrigo antes de responder. «La felicidad no es algo que encontramos al final del camino, mi amor», dijo besando la frente del pequeño. «Es algo que construimos cada día, con pequeños momentos como este». El último rayo de sol iluminó sus rostros mientras permanecían abrazados. Tres corazones latiendo al unísono, tres vidas entrelazadas por el destino y unidas para siempre por el amor más puro y verdadero. Y bajo aquel cielo que comenzaba a llenarse de estrellas, Dolores supo que por fin había encontrado ese lugar al que toda su vida había anhelado pertenecer. Un hogar que no estaba hecho de paredes y techos, sino de abrazos, risas compartidas y promesas cumplidas. «Te amo», susurró Rodrigo en su oído. «Gracias por salvarnos». Y ella entendió que no se refería solo a aquel día en el cañón, sino a cómo su presencia había rescatado sus almas de una soledad que ni siquiera sabían que padecían. Mientras regresaban lentamente hacia la celebración que continuaba, los tres tomados de la mano bajo el cielo estrellado de México, la brisa nocturna pareció susurrar una antigua verdad, que a veces es necesario perderlo todo para encontrar lo único que realmente importa. ¿Acaso tú también has sentido el poder transformador del amor verdadero? Comparte con nosotros en los comentarios desde qué lugar del mundo nos acompañas en esta historia que toca el corazón. Cada like ayuda a alimentar a un perrito abandonado. Suscríbete a nuestro canal y comparte este video con alguien especial. En la pantalla aparecerá nuestra próxima historia de amor y reencuentro. No te la pierdas.